Mónica Araya y un informe desde CNN de Chile. Gracias, Mónica. Seguimos con más Mundo Verde en Clics. Un edificio en Taipei en cuya construcción se usaron 1,5 millones de botellas y no ladrillos, Una solución que no solo es segura, sino que amplía el concepto de minería urbana. Es un edificio que llama la atención en pleno corazón de Taipei, no lejos de uno de los aeropuertos de la ciudad. Y esos no son ladrillos, son botellas plásticas reprocesadas. En total, 1,5 millones. El diseño es del arquitecto Arthur Huang. Estos ladrillos modulares, estos ladrillos en forma de panal, se unen entre sí para crear una estructura tan fuerte que puede soportar el embate de un tifón y además aísla contra el sol. EcoArc, o Arca Ecológica, como se le llama, fue construido para una exposición que hubo en la ciudad hace 2 años. Pero solo conseguir el permiso para construir no fue fácil. Tuvimos que prender antorchas, llevarlas a 600 grados centígrados y quemar el edificio para que la gente viera que en realidad era seguro. La singular edificación forma parte de un concepto más amplio al que Huang, sus colegas y otros arquitectos denominan minería urbana. Alrededor nuestro hay más de 100 años de desperdicios industriales. El objetivo es degradar las innumerables formas de basura y convertirlas en algo que la gente pueda usar. En este caso, un estuche de bambú hecho con desperdicios plásticos para los iPhones. O un panel solar hecho con papel reciclado. Incluso un portavinos muy duradero, hecho de componentes viejos de computadora. La población está creciendo, la demanda sube, entonces tenemos que hallar la forma de crear productos usando desperdicios urbanos, y eso es lo que estamos haciendo. Y aunque la empresa de Huang Miniwiz ya vendió más de 60.000 productos de ese tipo, lo que le ha representado ingresos de unos 4 millones de dólares, nos dice que el objetivo real no es hacer artículos personales, sino edificios a gran escala. Estas nuevas instalaciones de reciclaje para Taiwán, hechas de desperdicios electrónicos, serán otra prueba para el concepto de minería urbana. Están en la costa. Estamos en una zona donde el clima puede ser riguroso, con mucho viento. También es una localidad muy salina, es decir, tenemos que probar que los materiales con los que hemos construido esto realmente pueden lidiar con las duras condiciones climatológicas. Nuestra generación tiene que tomar riesgos. Está bien, tenemos que valorar los recursos con los que contamos, pero creo que podemos adoptar este concepto. Tratando de probar que con basura podemos forjar los cimientos de los edificios del futuro. Hecho de basura, Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes.